Mesero humilla a señor Sencillo, pero no imaginaba que era su hijo. Miguel Hernández observaba con desprecio al hombre mayor que acababa de sentarse en la mesa del rincón. Una vez más, aquel señor de ropa sencilla y remendada había aparecido en el restaurante Loma Linda, uno de los más refinados de Veracruz, costa veracruzana. «¿Qué es lo que quieres esta vez, viejo?», preguntó Miguel, sin siquiera intentar disimular la irritación en su voz. El señor, que aparentaba tener alrededor de 65 años, levantó los ojos cansados y respondió con una voz casi susurrada. «Un café, por favor. Solo un café». Miguel puso los ojos en blanco. Hacía 3 meses que aquel hombre aparecía en el restaurante, siempre pidiendo lo mismo. Un café simple que costaba 20 pesos, y después se quedaba ahí por horas, mirando el movimiento como si estuviera esperando algo. «Mira aquí, don Ricardo», dijo Miguel usando un tono burlón al pronunciar el nombre, que había descubierto la primera vez que el hombre pagó con tarjeta. «No puedes estar ocupando mesa por horas con un café de 20 pesos. Este es un restaurante fino, no un asilo». Los otros meseros rieron bajito. Miguel se había hecho conocido entre los empleados por su manera cruel de tratar a clientes que consideraba inadecuados para el ambiente. El gerente, Alejandro Ramírez, fingía no ver estas situaciones siempre que no hubiera quejas formales. Ricardo bajó la cabeza, pero permaneció sentado. «Yo pago mi café y no molesto a nadie», murmuró. «Ah, ¿sí?». Miguel tomó la jarra de jugo de naranja que estaba en la mesa de al lado y, sin dudar, derramó todo el contenido sobre la cabeza del anciano. «¿Qué tal ahora? ¿Todavía te sientes a gusto aquí?». El jugo escurrió por el cabello canoso de Ricardo, goteando en el suelo. Algunas gotas salpicaron su camisa azul claro, ya descolorida por el tiempo. Los otros clientes dejaron de conversar y miraron la escena, pero nadie dijo nada. Ricardo permaneció inmóvil por unos segundos, luego tomó una servilleta del dispensador y comenzó a limpiarse lentamente, con una resignación que partía el corazón. Sus manos temblaban ligeramente, no sabemos si de humillación o de rabia contenida. «¡Limpieza!», gritó Miguel. «Hay jugo de naranja en el suelo aquí». Doña Guadalupe, la empleada de limpieza, una señora negra de 50 y pocos años, se acercó con el trapeador. Ella miró a Ricardo con compasión y susurró. «Señor Ricardo, usted no debería aguantar esto. Hay otros lugares para tomar café». «Tengo derecho de estar aquí, doña Lupe», respondió Ricardo, aún secándose. «Soy cliente pagante». Miguel oyó la conversa y se irritó aún más. «¿Cliente? Apenas tienes dinero para un café. Mira esta ropa, estos zapatos rotos. Deberías tener vergüenza de entrar en un lugar así». Durante toda esta escena, un hombre joven sentado unas mesas más adelante observaba todo con atención. Tendría unos 30 años, cabello oscuro, y usaba ropa casual, pero de buena calidad. Este era Javier González, un abogado que frecuentaba el restaurante regularmente para almorzar. Javier se levantó y caminó hacia la mesa de Ricardo. «Con permiso», dijo dirigiéndose a Miguel, «¿podría traerme la cuenta? Y al señor también, si él quiere». Miguel se confundió. Javier era un cliente importante, siempre educado y que dejaba buenas propinas. «Claro, licenciado Javier. ¿Algún problema?» «Ningún problema con la comida». Javier miró fijamente a Miguel. «Pero no puedo comer en paz viendo a un empleado humillar a un cliente mayor de esta forma». La incomodidad se apoderó del ambiente. Alejandro, el gerente, finalmente se acercó. «¿Pasó algo aquí?» «Su empleado acaba de derramar jugo en la cabeza de este señor», explicó Javier. «¿Acaso esta es la política de atención del establecimiento?» Alejandro miró nervioso a Miguel, luego a Ricardo, que seguía limpiándose en silencio. «Claro que no, licenciado Javier. Miguel, ¿qué pasó aquí?» «Fue un accidente, jefe», mintió Miguel. «Resbalé y la jarra le cayó en la cabeza». Ricardo levantó la vista por primera vez desde el incidente. «No fue accidente. La derramó a propósito porque dijo que yo no debería estar aquí». La tensión en el aire era palpable. Javier sacó un billete de 50 pesos del bolsillo y lo puso sobre la mesa de Ricardo.
El café corre de mi cuenta, señor, y por favor, no permita que nadie lo haga sentirse inferior. Todos tenemos derecho a ser tratados con respeto. Ricardo miró el billete, luego a Javier. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Gracias, joven, pero yo puedo pagar mi café. Sé que puede, sonrió Javier, pero acéptelo como una disculpa por lo ocurrido. Miguel observaba la escena con rabia creciente. No soportaba ver a ese viejo recibiendo atención y compasión. Después de que Javier se fue, Alejandro llamó a Miguel para una conversación privada. Mira, Miguel, eres un buen empleado, pero necesitas controlar esa manía que tienes con algunos clientes. El licenciado Javier es importante para nosotros, y si se molestó... Jefe, ese viejo es un problema. Viene aquí casi todos los días. Pide solo un café y se pasa horas ocupando mesa. Eso ahuyenta a otros clientes. Aún así, no puedes tratar a nadie de esa manera. La próxima vez, llámame y yo resolveré la situación diplomáticamente. Miguel estuvo de acuerdo, pero por dentro hervía de rabia. Había algo en ese viejo que lo irritaba profundamente, una sensación que no podía explicar. Cuando Ricardo se levantó para irse, dejó algunas monedas sobre la mesa y caminó lentamente hacia la salida. Miguel notó que el hombre cojeaba ligeramente de la pierna izquierda y usaba un zapato bastante gastado, pero limpio. «Adiós, viejo molesto», murmuró Miguel pensando que Ricardo no oiría. Pero Ricardo se detuvo en la puerta. Se volvió y miró directamente a Miguel. Por un momento, sus ojos ya no mostraban resignación, sino una tristeza profunda que hizo que Miguel se sintiera incómodo. «Hasta mañana, hijo», dijo Ricardo, tan bajo que Miguel casi no escuchó. «¿Qué dijiste?», preguntó Miguel, pero Ricardo ya había salido. Esa noche, Miguel llegó a su casa todavía molesto por la situación. Vivía solo en un departamento pequeño en el centro de Veracruz que compartía con un compañero de trabajo. Su vida era sencilla: trabajar en el restaurante, salir con amigos los fines de semana y ahorrar dinero para sus planes futuros. Miguel tenía 28 años y trabajaba como mesero desde hacía 5 años. Antes de eso, había intentado algunos empleos diferentes, pero nada que lo satisfaciera completamente. Sus padres se habían separado cuando era niño y lo había criado su madre, doña Gloria, que trabajaba como costurera. Doña Gloria siempre fue una mujer trabajadora y honesta, que hizo todo lo posible para darle lo mejor a su hijo. Cuando Miguel cumplió 18 años, ella comenzó a hablar menos sobre su padre, que había abandonado a la familia cuando Miguel tenía apenas 3 años. «Mamá, ¿por qué se fue ese hombre?», preguntaba Miguel cuando era pequeño. «A veces la gente toma decisiones equivocadas, hijo, pero no tienes que preocuparte por eso. Nosotros estamos bien solos». Con el tiempo, Miguel desarrolló un resentimiento contra la figura paterna y juró que nunca sería como el hombre que los abandonó. Irónicamente, ese resentimiento hizo que desarrollara una personalidad dura y a veces cruel con personas que consideraba débiles o perdedoras. A la mañana siguiente, Miguel llegó al trabajo todavía pensando en el incidente del día anterior. Para su fastidio, Ricardo apareció de nuevo, puntualmente a las 9 de la mañana, y se sentó en la misma mesa de siempre. «No lo puedo creer», refunfuñó Miguel a su compañero Carlos, otro mesero. «El viejo insiste en volver». «Deja al hombre en paz, Miguel», dijo Carlos. «Él no le hace daño a nadie». «Sí lo hace. Ocupa mesa, ahuyenta a la clientela. ¿No ves que la gente se siente incómoda con su presencia?». Carlos movió la cabeza en desacuerdo, pero no insistió en la discusión. Miguel se acercó a la mesa de Ricardo con una expresión aún más hostil que el día anterior. «¿Qué pasó esta vez? ¿El mismo café miserable de siempre?». Ricardo asintió, evitando mirar directamente a Miguel. «Por favor». «¿Por favor qué? Aprende a hablar bien». «Por favor, un café», repitió Ricardo, con voz más firme. Miguel anotó el pedido de mala gana y fue a buscar el café. Mientras preparaba la bebida, notó que Ricardo sacó del bolsillo una cartera vieja y gastada, y de ella extrajo una foto pequeña, que sostuvo entre los dedos por unos segundos antes de guardarla de nuevo. Curioso,
Miguel decidió observar a Ricardo más atentamente. El hombre tenía cabellos entrecanos bien cuidados, a pesar de la ropa sencilla. Sus manos estaban callosas, indicando años de trabajo manual, pero sus modales eran educados y respetuosos. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscribirte al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora, continuando. Cuando Miguel trajo el café, Ricardo murmuró un «gracias», casi inaudible. Esta vez, Miguel decidió ser más directo. «Oye, viejo, ¿cuál es su problema? ¿Por qué viene aquí todos los días? Hay 1000 cafeterías más baratas en la ciudad». Ricardo levantó la vista lentamente. Había una tristeza en esa mirada que Miguel no lograba comprender. «Me gusta aquí», respondió Ricardo simplemente. «¿Le gusta? ¿Qué? ¿Que lo humillen?» «Me gusta verte trabajando», dijo Ricardo, y esas palabras cayeron como una bomba en el pecho de Miguel. «¿Ver a mí trabajando?» Miguel sintió un escalofrío extraño. «¿Por qué?» Ricardo no respondió de inmediato. Bebió el café lentamente, como si saboreara cada sorbo. «Me recuerdas a alguien», dijo finalmente. «¿A quién?» «A alguien que perdí hace mucho tiempo». Miguel se quedó desconcertado. No esperaba una respuesta tan personal. ¿Y quién sería esa persona? Ricardo miró directamente a los ojos de Miguel por primera vez. «Mi hijo». Un silencio extraño se instaló entre ellos. Miguel sintió algo moverse dentro de su pecho, una sensación que no podía identificar. ¿Su hijo? ¿Dónde está? No sé, suspiró Ricardo. Perdí contacto con él hace muchos años. Era pequeño cuando tomé la peor decisión de mi vida. Miguel tragó en seco. Había algo en esa conversación que lo ponía sumamente incómodo. ¿Y por qué me cuenta esto? Porque tienes la misma edad que él tendría hoy. Y a veces me imagino cómo sería. Si sería un hombre trabajador como tú. ¿Trabajador? Miguel casi se ríe. ¿Me llamó trabajador después de que le eché jugo en la cabeza ayer? Ricardo sonrió con tristeza. Estás trabajando, ganándote la vida honestamente. Eso es más de lo que muchos hacen por ahí. Miguel se sintió aún más confundido. No podía entender cómo ese hombre podía verlo de forma positiva después de haber sido humillado. Usted es muy extraño, viejo. Tal vez, pero cuando llegas a mi edad, aprendes que la vida es muy corta para guardar rencor. Ah, ¿sí? ¿Y por qué su hijo ya no quiere hablar con usted? La pregunta fue como una bofetada en la cara de Ricardo. Bajó la mirada y guardó silencio por un largo momento. «Porque me lo merezco», dijo finalmente. «Porque fui un padre terrible y un esposo peor. Porque los abandoné cuando más me necesitaban». Miguel se sintió avergonzado por la pregunta. No esperaba una respuesta tan honesta y dolorosa. «Lo siento, yo no...» «No necesita disculparse», lo interrumpió Ricardo. «Tenías derecho a preguntar. Y yo merezco cargar con este peso». En ese momento Alejandro se acercó a la mesa. «Miguel, hay cliente en la mesa 6 esperando para hacer el pedido». Miguel asintió y se alejó, pero no pudo sacar la conversación de su cabeza por el resto del día. Había algo en la forma en que Ricardo hablaba sobre el hijo abandonado que le llegaba muy hondo a sus propias heridas. Durante el descanso, Miguel buscó a Carlos en el vestidor de los empleados. «Carlos, ¿ya te has fijado en el viejo que se sienta en la mesa del rincón?» «¿El señor Ricardo?» «Claro, es tranquilo». «¿Por qué?» «Me dijo algo extraño hoy. Dijo que le recuerdo a su hijo». «¿Y qué tiene de malo eso?» «No sé. Me hizo sentir incómodo». «¿Y tú sabes algo de él? ¿De dónde viene? ¿Qué hace?» Carlos pensó un momento. «Mira, la doña Lupe ha platicado con él algunas veces. Por lo que me contó, vive solo en un cuartito rentado cerca del puerto. Trabaja de vigilante nocturno en algunas empresas de la región». «¿Vigilante nocturno?» Miguel se sorprendió. «¿Entonces trabaja de noche y viene aquí por la mañana?» «Eso parece. La doña Lupe dijo que él contó que le gusta tomar café antes de ir a dormir». Miguel se quedó pensativo. Ricardo trabajaba toda la noche y aún así venía al restaurante cada mañana,
solo para tomar un café y quedarse allí unas horas. ¿Y sobre su familia? ¿Ella dijo algo? No mucho, solo que perdió contacto con sus hijos hace muchos años y se arrepiente mucho de eso. Miguel se sintió aún más inquieto. La historia de Ricardo empezaba a afectarlo de una forma que no podía explicar. Cuando volvió al salón, Ricardo todavía estaba allí, terminando su café lentamente. Miguel se acercó de nuevo, esta vez con menos hostilidad. «Perdón por haber preguntado sobre su hijo», dijo Miguel. «No era asunto mío». Ricardo lo miró sorprendido. No esperaba una disculpa. «No hay problema, muchacho. Es natural tener curiosidad. ¿Cómo fue que perdió contacto con él?» Ricardo dudó, como si estuviera decidiendo cuánto podía compartir. «Tomé decisiones equivocadas cuando era joven. Desarrollé vicios que casi destruyen a mi familia. Mi esposa decidió que era mejor para ella y para los niños que yo no estuviera cerca». ¿Y no intentó recuperar a su familia? Sí, lo intenté. Pero a veces lastimamos tanto a las personas que ya no pueden confiar en nosotros, aunque cambiemos. Miguel se sintió conmovido por la honestidad de Ricardo. ¿Y ahora? ¿Todavía tiene esos vicios? No, dejé hace más de 20 años, pero el daño ya estaba hecho. ¿20 años? ¿Y nunca más intentó hablar con ellos? Ricardo suspiró profundamente. Lo intenté algunas veces, pero siempre desde lejos. No quiero causarles más sufrimiento. Prefiero saber que están bien sin mí que arriesgarme a lastimarlos de nuevo. ¿Cómo que desde lejos? Ricardo guardó silencio, como si hubiera dicho demasiado. Déjalo así, hijo. Son cosas de viejo. Durante el resto de la semana, Miguel se encontró observando a Ricardo con otros ojos. Notó que el hombre siempre llegaba puntualmente a las 9 de la mañana, siempre pedía el mismo café, siempre pagaba justo y nunca causaba ningún problema. Lo único que hacía era quedarse allí, sentado, observando el movimiento del restaurante. El viernes, Miguel decidió sentarse unos minutos en la mesa de Ricardo durante su descanso. ¿Puedo sentarme aquí? Ricardo se sorprendió, pero asintió positivamente. Claro. ¿Por qué siempre se sienta en esta mesa?, preguntó Miguel. Hay otras disponibles que son más cómodas. Desde esta mesa puedo ver todo el movimiento del salón, respondió Ricardo. Me gusta observar a la gente. ¿Y qué ves de interesante aquí? Ricardo sonrió ligeramente. Veo familias reunirse, parejas platicando, amigos encontrándose. Veo a ti y a tus compañeros trabajando. Veo la vida sucediendo. ¿Eso no te pone triste? ¿Ver a otras personas con sus familias cuando tú no tienes la tuya? A veces, pero también me hace feliz. Me alegra ver que la vida continúa, que hay personas que se aman. Miguel se quedó pensativo. Dijiste que tu hijo tendría mi edad hoy. ¿Cuántos años tenía cuando perdiste contacto? 3 años, Ricardo respondió con la voz quebrada. Era solo un bebé. Apenas hablaba bien. ¿Y no tienes ninguna foto de él? Ricardo dudó. Luego sacó la cartera del bolsillo. De dentro de ella sacó una foto pequeña y desgastada. Era la imagen de una mujer joven sosteniendo a un niño en su regazo. Esta es la única foto que tengo. Mi ex esposa, Gloria, y mi hijo, Miguel. El mundo se detuvo para Miguel en ese momento. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que creyó que se desmayaría. La foto mostraba a una mujer que reconoció de inmediato. Su madre, 25 años más joven, y el niño en su regazo. ¿Cómo dijiste que se llama tu hijo?, preguntó Miguel con la voz temblorosa. Miguel Hernández Morales. El apellido era correcto. Miguel miró fijamente a Ricardo intentando encontrar semejanzas que pudieran confirmar lo que su mente ya le gritaba. ¿Cuántos años tienes?, preguntó Miguel. 66, respondió Ricardo, extrañado por las preguntas. Miguel hizo las cuentas rápidamente. Si Ricardo tenía 66 años y tenía 28 cuando su hijo nació, los números coincidían perfectamente. ¿Tú te llamas Ricardo Hernández Morales?, preguntó Miguel con la voz casi desapareciendo. Ricardo se puso pálido. ¿Cómo sabes mi nombre completo? Miguel se levantó de la silla abruptamente, haciendo ruido. Algunos clientes los miraron.
Esto no puede estar pasando, murmuró Miguel pasándose las manos por el cabello. Esto no puede ser verdad. Joven, ¿qué está pasando? Ricardo se levantó también, preocupado. Miguel miró a los ojos de Ricardo y por primera vez vio lo que debió haber notado desde el primer día. Tenían los mismos ojos cafés, la misma línea de la mandíbula, la misma forma de la nariz. Me llamo Miguel Hernández Morales, dijo Miguel con la voz quebrantada. Mi madre se llama Gloria. Mi padre abandonó a nuestra familia cuando yo tenía 3 años. Ricardo tambaleó y tuvo que apoyarse en la silla. Su rostro se puso completamente blanco. No puede ser, susurró. Mi niño. Yo no soy tu niño, gritó Miguel. Me abandonaste, nos abandonaste a todos. El restaurante entero se detuvo para mirar la escena. Alejandro vino corriendo, preocupado por el alboroto. Miguel, ¿qué está pasando aquí? Este hombre... Miguel señaló a Ricardo con manos temblorosas. Este hombre es mi padre, el padre que me abandonó cuando era niño. Ricardo se sentó pesadamente en la silla, con los ojos llenos de lágrimas. Dios mío, mi niño, ¿cómo has crecido? No, Miguel gritó de nuevo. No tienes derecho a llamarme niño. Perdiste ese derecho hace 25 años. Miguel, por favor, déjame explicarte... ¿Explicar qué? Miguel estaba fuera de sí. ¿Cómo me explicas por qué abandonaste a tu familia? ¿Cómo me explicas por qué mi madre tuvo que trabajar día y noche para mantenerme sola? ¿Cómo me explicas los años que esperé que volvieras? Ricardo lloraba abiertamente ahora. Sé que no tengo excusa. Sé que fui un padre terrible. Pero por favor déjame contarte lo que pasó. No quiero saber. Miguel se quitó el delantal y lo tiró al suelo. No quiero saber nada. Aléjate de mí. Miguel salió corriendo del restaurante, dejando a Ricardo solo en la mesa, llorando. Los otros empleados y clientes quedaron en shock, sin entender completamente lo que había sucedido. Alejandro se acercó a Ricardo. Señor, ¿se encuentra bien? ¿Necesita ayuda? Ricardo se secó los ojos con la manga de la camisa. No, gracias. Yo tengo que irme. Se levantó lentamente, dejó el dinero del café sobre la mesa y caminó despacio hasta la salida. En la puerta, se volvió una última vez para mirar el restaurante donde había reencontrado a su hijo después de tantos años. Afuera, Miguel corría por las calles de Veracruz sin rumbo, con la cabeza hirviendo de emociones contradictorias. Ira, dolor, confusión, todo se mezclaba en su pecho. No podía creer que había pasado 3 meses humillando a su propio padre sin saberlo. Se detuvo en una plaza cerca del puerto y se sentó en una banca, intentando procesar lo que había sucedido. Las palabras de Ricardo resonaban en su mente. Me recuerdas a mi hijo. Perdió contacto hace muchos años. Tomé la peor decisión de mi vida. Ricardo sabía quién era él desde el primer día. Por eso venía al restaurante todas las mañanas. Por eso aguantaba las humillaciones sin quejarse. Estaba intentando estar cerca del hijo que había perdido. Miguel recordó las veces que Ricardo había dicho «Hasta mañana, hijo», al salir del restaurante. No eran palabras casuales, eran palabras de un padre desesperado intentando conectar con el hijo que no lo reconocía. Pero la ira todavía era muy fuerte. Miguel no podía olvidar la infancia difícil, las noches en que su madre lloraba creyendo que él no escuchaba, las veces que preguntó sobre su padre y ella cambiaba de tema. Cuando llegó a casa esa noche, Miguel estaba emocionalmente exhausto. Su compañero de cuarto, Eduardo, notó su estado. «Oye, tienes cara de haber visto un fantasma. ¿Qué pasó?» Miguel le contó toda la historia a Eduardo, quien escuchó en silencio. «Hermano, esto es muy fuerte», dijo Eduardo cuando Miguel terminó. «¡Qué coincidencia tan absurda!». «No fue coincidencia», comprendió Miguel. «Él sabía quién era yo. Por eso venía al restaurante todos los días. Me estaba observando desde lejos». «¿Y ahora? ¿Qué vas a hacer?» «No sé. No sé si quiero hablar con él. No sé si puedo perdonarlo». «¿Y tu mamá? ¿Ella sabe que él está aquí en Veracruz?» Miguel contuvo la respiración por un segundo. No había pensado en su madre.
No tengo idea. Tengo que llamarla. Miguel tomó el celular y marcó el número de su madre. Doña Gloria contestó al segundo tono. Hola, mi hijo, ¿cómo estás? Mamá, necesito hacerte una pregunta muy importante. ¿Qué pasa? ¿Sucedió algo? ¿Sabes si mi papá todavía está vivo? Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. ¿Por qué esa pregunta, Miguel? Solo responde, mamá. ¿Sabes si él todavía está vivo? Sí, está vivo. ¿Y sabes dónde vive? Otro silencio. Miguel, ¿por qué estás preguntando esto? ¿Pasó algo? Lo encontré, mamá. Él trabaja aquí en Veracruz. Doña Gloria comenzó a llorar al otro lado de la línea. ¿Cómo que lo encontraste? Miguel le contó todo a su madre, cómo Ricardo aparecía en el restaurante, cómo lo trataba mal, cómo descubrió que era su padre. ¡Dios mío!, suspiraba doña Gloria entre sollozos. ¡Dios mío! Mamá, ¿por qué nunca me contaste que sabías dónde estaba? Porque creí que era mejor así. Los dos sufrieron mucho cuando él se fue. ¿Los dos? Mamá, él no se fue. ¿Tú lo echaste? Miguel, no es tan simple. Entonces explícame lo que realmente pasó. Doña Gloria respiró hondo. Tu papá tenía problemas con la bebida y el juego, Miguel. Gastaba todo el dinero que ganaba. Llegó un punto en que no teníamos ni para comer. Yo estaba embarazada de tu hermana. ¿Qué hermana?, interrumpió Miguel. ¿Tengo una hermana? Tenía. La perdimos durante el embarazo por el estrés y la desnutrición. Fue cuando decidí que ya no podía seguir así. Miguel se sentó en el sofá impactado por las revelaciones. ¿Y entonces? Entonces le di un ultimátum. O dejaba de beber y jugar, o se iba de casa. Intentó dejar varias veces, pero siempre recaía. Hasta que un día él mismo decidió irse. Dijo que no podía controlarse y que era mejor para todos si no estaba cerca. ¿Y después? Después desapareció. Pasaron algunos años sin noticias. Cuando tenías como 8 años, empezó a mandar dinero. ¿Cómo que mandaba dinero? Cada mes llegaba un sobre con dinero a casa, sin remitente, pero yo sabía que era él. Continuó mandando hasta que cumpliste 18 años. Miguel no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Y por qué nunca me contaste esto? Porque pensé que era mejor que crecieras pensando que él nos había abandonado a saber la verdad, que él estaba sufriendo lejos de nosotros por sus vicios. Pero mamá, eso no estuvo bien. Yo tenía derecho a saber. Lo sé, hijo mío. Sé que me equivoqué. Pero en ese momento pensé que te estaba protegiendo. Miguel colgó el teléfono completamente confundido. Todo lo que creía sobre su historia familiar se estaba derrumbando. Su padre no los había abandonado simplemente. Había una historia mucho más compleja y dolorosa detrás. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y, sobre todo, suscribirte al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. En los días siguientes, Miguel no pudo volver al trabajo. Llamó a Alejandro diciendo que estaba enfermo, pero en realidad no podía enfrentar la posibilidad de ver a Ricardo nuevamente. Eduardo intentaba convencerlo de hablar con su padre. Oye, por lo que me contaste, el viejo estaba sufriendo tanto como ustedes. Tal vez sea hora de escuchar su versión de la historia. No es tan simple, respondía Miguel. Tú no sabes cómo fue crecer sin padre. Tú no sabes cómo fue ver a mi madre sacrificarse sola. Pero tampoco sabes cómo fue para él estar lejos del hijo que amaba por culpa de vicios que no podía controlar. Miguel sabía que Eduardo tenía razón, pero el orgullo y el resentimiento aún eran más fuertes. Al cuarto día, doña Lupe apareció en la puerta del departamento de Miguel. ¿Cómo descubriste dónde vivo?, preguntó Miguel sorprendido. Se lo pregunté a Carlos. ¿Puedo pasar? Necesito hablar contigo. Miguel dejó entrar a doña Lupe. Ella se sentó en el sofá y fue directa al grano. Necesitas hablar con tu padre. ¿Él te contó? No hace falta. Después de lo que pasó en el restaurante no era difícil descubrirlo. Y además, ustedes se parecen mucho. Doña Lupe, no sé si puedo... Hijo, escucha lo que te voy a decir. Doña Lupe lo interrumpió.
Conozco a tu padre desde hace más de un año. Empezó a aparecer en el restaurante mucho antes de que tú descubrieras quién era. ¿Cómo así? Iba allí de vez en cuando, siempre preguntaba por ti. Quería saber cómo estabas, si parecías feliz, si estabas bien. Miguel sintió un apretón en el pecho. ¿Y tú sabías que él era mi padre? Lo sospeché desde el principio. Preguntaba demasiado por ti. Conocía detalles de tu vida que solo la familia sabría. ¿Qué detalles? Sabía que eras zurdo. Sabía que siempre fuiste bueno con los números. Sabía que te gustaba trabajar con la gente. Cosas que solo podía saber si te había estado siguiendo la vida desde lejos. Eso es imposible. ¿Cómo podía saber esas cosas? Miguel, tu padre nunca dejó de ser tu padre. Puede que haya estado lejos, pero nunca dejó de preocuparse por ti. Doña Lupe se levantó para irse. Una última cosa, hijo. Tu padre está muy enfermo. ¿Enfermo? ¿Cómo así? Tiene problemas del corazón, necesita medicinas caras y no tiene dinero para comprarlas. Hay días que trabaja toda la noche y viene a desayunar al restaurante porque ya no puede dormir bien. Miguel sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Por qué me estás contando esto? Porque ustedes dos han perdido demasiado tiempo. Y el tiempo no vuelve, hijo mío. Después de que doña Lupe se fue, Miguel pasó el resto de la tarde pensando, si Ricardo realmente estaba enfermo, si realmente no tenía dinero para las medicinas. Esa noche Miguel decidió buscar a Ricardo. Doña Lupe le había dado la dirección, una pensión sencilla cerca del puerto de Veracruz. El barrio era muy diferente de la zona del restaurante. Casas pequeñas, calles sin asfalto, un ambiente humilde pero limpio. Miguel encontró la pensión, una casa antigua dividida en varios cuartos pequeños. «Busco a Ricardo Hernández Morales», dijo Miguel a la dueña de la pensión, una señora gruesa de unos 60 años. «¿Don Ricardo?» «Está en el cuarto 14, en el segundo piso, pero creo que no está. A esta hora ya salió a trabajar». Miguel subió de todos modos y tocó la puerta del cuarto 14. Para su sorpresa, Ricardo atendió. «Miguel». Ricardo no podía creer lo que veía. «¿Puedo pasar?» Ricardo abrió la puerta por completo. La habitación era minúscula, una cama individual, una mesa pequeña, un armario viejo y un lavabo en la esquina. Estaba limpia, pero extremadamente sencilla. «¿No fuiste a trabajar hoy?», preguntó Miguel. «No me sentía muy bien», respondió Ricardo sentándose en la cama. «¿Pero qué haces tú aquí?» Miguel miró alrededor de la habitación. En la mesita vio varias cajas de medicamentos, algunos recortes de periódico y una foto pequeña. La misma foto que Ricardo había mostrado en el restaurante. «Doña Lupe me dijo que estás enfermo». Ricardo bajó la mirada. «Doña Lupe habla demasiado». «¿Es cierto?» «Es solo cuestión de la edad, nada grave». Miguel se acercó a la mesa y vio los medicamentos, pastillas para la presión alta y problemas del corazón. «Eso no parece poca cosa». «Miguel, ¿por qué viniste aquí?» Ricardo cambió de tema. Miguel se sentó en la única silla de la habitación. «Hablé con mi madre. Me contó algunas cosas que yo no sabía». Ricardo se puso tenso. «¿Qué te contó?» «Sobre los sobres con dinero. Sobre por qué te fuiste en realidad». Ricardo suspiró hondo. «¿Y qué te pareció la historia?» «No sé qué pensar. Durante 25 años creí en una versión. Ahora descubro que existe otra. ¿Qué versión preferirías que fuera cierta?» Miguel se sorprendió con la pregunta. «¿Qué quieres decir?» «Si pudieras elegir, ¿preferirías que yo fuera un padre que abandonó a la familia por egoísmo, o un padre que se alejó porque no podía controlar los vicios que estaban destruyendo a la familia?» «Yo no sé. Porque si solo fuera un padre egoísta, sería más fácil odiarme. Pero si fuera un padre que sufría tanto como ustedes, se complicaría más, ¿no?» Miguel se dio cuenta de que Ricardo tenía razón. Era mucho más fácil odiar a un villano que tratar de entender una situación compleja. «¿Por qué nunca intentaste volver después de dejar de beber?» «¿Quién dijo que dejé de beber?» Miguel se confundió. «Mi madre dijo que dejaste de beber hace 20 años». «Dejé el alcohol, es cierto,
Pero me tomó mucho más tiempo entender que el problema no era solo la bebida. ¿Cómo así? Ricardo se levantó y caminó hacia la pequeña ventana de la habitación. El alcohol y el juego solo eran síntomas, Miguel. El problema era que no sabía manejar la responsabilidad, la presión, la vida adulta. Era un niño consentido intentando ser hombre. ¿Y cuándo te diste cuenta de eso? Cuando ya era demasiado tarde, cuando ustedes ya se habían acostumbrado a vivir sin mí. Miguel miró de nuevo los recortes de periódico en la mesa. ¿Qué son estos papeles? Ricardo se avergonzó. Son noticias sobre ti. ¿Sobre mí? ¿Cómo es eso? A lo largo de los años, siempre intenté saber cómo estabas. Cuando te graduaste de la preparatoria, hubo una nota pequeñita en el periódico local sobre los mejores alumnos. Cuando ganaste ese campeonato de fútbol, a los 16 años, también hubo una nota. Miguel se acercó a la mesa y vio que realmente había varios recortes pequeños. Su graduación, algunos partidos de fútbol, incluso una foto de un cumpleaños que había sido publicada por un amigo en una red social. ¿Cómo conseguiste estas cosas? Con mucho esfuerzo y paciencia. A veces pagaba a personas que sabían manejar la computadora para que me ayudaran a encontrar información sobre ti. Eso es un poco espeluznante. Lo sé. Y si quieres que pare, lo haré. Pero era la única forma de sentirme cerca de ti. Miguel se sentó de nuevo, procesando todo aquello. ¿Por qué venías al restaurante? No era solo para verme trabajar, ¿verdad? Ricardo dudó. Al principio sí, pero después empecé a esperar que tal vez un día me reconocieras, que quizá existiera una oportunidad de platicar. ¿Y por qué no te presentaste desde el primer día? Porque no estaba seguro de si querías conocerme, y porque tenía miedo de que me odiaras aún más después de conocerme en persona. ¿Entonces preferiste ser humillado todos los días? Si era el precio por estar cerca de mi hijo unas horas, sí. Miguel sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Por primera vez podía imaginar el dolor que Ricardo sentía todos esos días. ¿Por qué nunca buscaste a mi mamá directamente? La busqué varias veces. ¿Cómo así? Durante todos estos años fui algunas veces a su casa. Me quedaba al otro lado de la calle, solo observando. Quería ver cómo estaban, si necesitaban algo. ¿Y ella te vio? Una vez me vio. Fue hace como 10 años. Salió de la casa, cruzó la calle y vino a hablarme. ¿Y qué pasó? Me dijo que estaban bien, que estabas creciendo como un buen muchacho, y me pidió que no volviera a aparecer por ahí. Dijo que empezabas a hacer preguntas sobre mí y que sería mejor si me mantenía alejado. ¿Y le hiciste caso? Le hice caso. Siempre hice lo que tu mamá consideraba mejor para ti. Miguel guardó silencio unos minutos asimilando toda esa información. Ricardo, papá. Miguel usó la palabra papá por primera vez. ¿Cómo te enteraste de que trabajaba en el restaurante? Ricardo sonrió levemente. Por casualidad. Estaba pasando por la zona buscando trabajo cuando te vi entrar ahí. Casi no lo creí. Estabas diferente, más alto, más fuerte, pero te reconocí de inmediato. ¿Y entonces decidiste volverte cliente del restaurante? No pude resistirme. Era la primera oportunidad en 25 años de estar cerca de ti sin tener que esconderme. ¿Aún sabiendo que podía tratarte mal? Aún sabiéndolo. Cualquier cosa era mejor que seguir viéndote solo de lejos. Miguel se levantó y caminó por el cuarto pequeño. Necesitaba procesar todo eso. ¿Puedo hacerte una pregunta? Claro. ¿Tienes otros hijos? ¿Te volviste a casar? No, nunca pude. Nunca pude amar a otra persona después de tu mamá. Y nunca pude perdonarme por lo que les hice a ustedes. ¿Y ahora? ¿Cómo vives? Ricardo señaló alrededor del cuarto. Como estás viendo, trabajo de vigilante en algunas empresas, gano lo suficiente para pagar este cuarto y alimentarme. El resto del dinero... ¿El resto del dinero qué? Ricardo se sintió avergonzado. El resto todavía se lo mando a tu mamá. ¿Cómo así? Cada mes deposito algo de dinero en su cuenta. No mucho, porque no gano mucho,
pero es mi forma de tratar de compensar un poco por los años que no ayudé. Miguel quedó impactado. Mi mamá nunca me dijo eso. Le pedí que no te lo dijera. No quería que pensaras que intentaba comprar tu perdón. ¿Y las medicinas? ¿Cómo las pagas? Ricardo bajó la mirada. A veces no las pago. Cuando no alcanza el dinero me quedo sin ellas. Eso es peligroso, podrías enfermarte. Ya me ha pasado. La semana pasada me desmayé durante el trabajo, pero no hay problema, ya me estoy acostumbrando. Miguel se sentó en la cama junto a Ricardo. Papá, esto no puede seguir así. Ricardo miró sorprendido a Miguel. Me llamaste papá. Es lo que eres, ¿no? Aún con todos los errores, aún con todo el tiempo perdido. Ricardo comenzó a llorar. Miguel, lo siento mucho. Lamento haber perdido tu infancia, no haber estado ahí cuando me necesitaste, haber causado tanto sufrimiento a ti y a tu mamá. Miguel también estaba emocionado. Papá, no voy a mentir y decir que no estoy lastimado. Estoy muy lastimado, pero también estoy viendo que la situación fue más complicada de lo que imaginaba. ¿Tú crees que tal vez algún día puedas perdonarme? No sé. Puede ser, pero va a llevar tiempo. Ricardo asintió. Yo entiendo, y no voy a presionarte. Con solo poder estar aquí platicando contigo, ya es más de lo que merezco. Miguel se quedó pensativo. Papá, ¿puedo hacerte una petición? Lo que sea. Deja de aparecer en el restaurante mientras estoy trabajando. Al menos por ahora. Necesito tiempo para procesar todo esto. Ricardo pareció decepcionado, pero aceptó. Claro, lo entiendo. Pero tal vez podamos vernos de vez en cuando, para platicar, para conocer mejor tu versión de la historia. El rostro de Ricardo se iluminó. ¿En serio? En serio, pero despacio. Un paso a la vez. Un paso a la vez, repitió Ricardo sonriendo. Miguel se levantó para irse. Papá, una última cosa. Necesitas cuidar de tu salud. No puedes estar sin medicina. Voy a intentar... No, vas a lograrlo. Voy a ayudarte con eso. Miguel, no tienes por qué... Sí, debo hacerlo. Eres mi papá. Y aun con todos los problemas, aun con todos los resentimientos, no quiero perderte ahora que te he reencontrado. Ricardo se levantó y, vacilante, abrió los brazos. Miguel dudó un momento. Luego se acercó y abrazó a su padre por primera vez en 25 años. Era un abrazo tenso, lleno de dolor e incertidumbres, pero también lleno de posibilidades. Cuando Miguel salió de la pensión esa noche, se sentía diferente. No había perdonado completamente a Ricardo, pero había dado el primer paso hacia la comprensión. En los días siguientes, Miguel volvió al trabajo en el restaurante. Alejandro quiso saber qué había pasado, pero Miguel prefirió no entrar en detalles. Fue solo un malentendido familiar, dijo. Ya está resuelto. Carlos, que había presenciado parte de la escena, se acercó a Miguel durante el descanso. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás? Confundido, respondió Miguel con honestidad. Muy confundido. ¿Quieres platicar al respecto? Miguel le contó toda la historia a Carlos, quien escuchó en silencio. Güey, qué situación tan complicada, dijo Carlos cuando Miguel terminó. ¿Y ahora? Ahora estoy intentando entender mis propios sentimientos. Es mucho para procesar de una vez. ¿Y tu mamá? ¿Cómo reaccionó cuando supo que se habían reencontrado? Aún no se lo he contado. Estoy esperando tener claro lo que yo mismo estoy sintiendo. Creo que deberías decírselo. Ella tiene derecho a saber. Miguel sabía que Carlos tenía razón, pero aún no se sentía listo para esa conversación. Esa semana, Miguel y Ricardo se vieron 2 veces. La primera vez fueron a una cafetería sencilla cerca del puerto. La segunda vez, caminaron por la playa de Veracruz. En ambas ocasiones, Ricardo contó más detalles sobre los años en que estuvo lejos. Miguel descubrió que su padre había vivido en varias ciudades, siempre tratando de alejarse de la familia para no causar más problemas. Había trabajado en empleos diversos, construcción, seguridad, limpieza, siempre enviando lo que podía a doña Gloria. ¿Por qué nunca intentaste hacer un tratamiento para los vicios?, preguntó Miguel durante una de esas pláticas.
Lo intenté varias veces, respondió Ricardo, pero en esa época no tenía tanto acceso a tratamientos como hoy. Y sobre todo, no entendía que necesitaba tratar la causa de los vicios, no solo los vicios en sí. ¿Y cuál era la causa? Miedo. Miedo de no ser lo suficientemente bueno como padre, como esposo, como hombre. Cuantas más responsabilidades aparecían, más huía hacia el alcohol y el juego. ¿Y cuándo entendiste eso? Mucho tiempo después, cuando conocí a un hombre en una ciudad del interior que me ayudó a ver que estaba huyendo de la vida en lugar de enfrentarla. ¿Y ese hombre quién era? Un pastor de una iglesia pequeña. Él también había tenido problemas con vicios y me mostró que era posible cambiar. No de un día para otro, pero poco a poco. Miguel se sorprendió. ¿Te volviste religioso? No exactamente, pero aprendí a tener fe en mí mismo. Aprendí que podía ser una mejor persona si me esforzaba por ello. Durante esas conversaciones, Miguel comenzó a ver a Ricardo no solo como el padre que lo había abandonado, sino como un hombre que había cometido graves errores y había pasado décadas intentando redimirse. Querido oyente, si estás disfrutando de la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscribirte al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos comenzando. Ahora continuando. 2 semanas después del reencuentro, Miguel finalmente decidió contarle todo a su madre. Llamó y pidió visitarla el fin de semana. Doña Gloria vivía en una casa pequeña pero bien cuidada en el barrio de Las Flores, en Veracruz. Cuando Miguel llegó, ella ya lo estaba esperando en la sala. «Mamá, necesito contarte algo importante. ¿Sobre tu padre?» «¿Cómo lo sabes?» «Mamá siempre sabe, hijo mío. Y además estás diferente desde que hablamos de él». Miguel contó todo, los encuentros, las conversaciones, lo que había descubierto sobre la vida de Ricardo durante todos esos años. Doña Gloria escuchó en silencio, a veces secándose los ojos con un pañuelo. «¿Y cómo te estás sintiendo?», le preguntó cuando Miguel terminó. «Confundido, a veces con coraje, a veces con lástima por él, a veces creyendo que puedo perdonarlo, a veces creyendo que no puedo. Es normal sentirse así». «Mamá, ¿puedo hacerte una pregunta?» «Claro. ¿Todavía sientes algo por él?» Doña Gloria suspiró profundamente. «Miguel, tu padre fue el gran amor de mi vida. Cuando nos conocimos era un muchacho dulce y cariñoso. El hombre que se perdió en los vicios no era el hombre del que me enamoré. ¿Y hoy? Después de todo lo que pasó, hoy siento lástima por él y gratitud». «¿Gratitud?» «Gratitud porque, a pesar de todos los errores, me dio a ti. Y porque, aunque lejos, nunca dejó de preocuparse por nosotros. ¿Sabías que ha estado enviando dinero hasta hoy?» «Lo sabía. Y muchas veces ese dinero nos ayudó más de lo que imaginas». «¿Por qué nunca me lo dijiste?» «Porque pensé que tenías derecho a decidir si querías o no tener contacto con él. Si hubieras sabido que estaba ayudando económicamente, podrías haberte sentido presionado a perdonarlo». Miguel quedó pensativo. «Mamá, ¿crees que debo perdonarlo?» «Eso solo tú puedes decidirlo, hijo. Pero ¿puedo darte un consejo?» «Adelante». «El perdón no es un favor que le haces a él, es un favor que te haces a ti mismo. Guardar rencor lastima más a quien lo guarda que a quien lo recibe. Pero ¿cómo perdonar algo que causó tanto sufrimiento? Perdonar no significa olvidar o fingir que no pasó nada. Perdonar significa aceptar que las personas pueden cambiar y que puedes elegir construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que fue destruido». Esa noche, Miguel regresó a su casa con aún más en qué pensar. Las palabras de su madre resonaban en su mente. La semana siguiente, Miguel tuvo una crisis en el trabajo. Durante el almuerzo, una familia con un niño pequeño ocupó la mesa donde Ricardo solía sentarse. El niño, un pequeño de unos 3 años, derramó jugo en la mesa y comenzó a llorar. Miguel se acercó a limpiar la mesa, y cuando vio al niño llorando, algo se quebró dentro de él. Imaginó cómo debió haber sido para Ricardo dejar a un hijo de esa edad. Imaginó el dolor que su padre debió haber sentido al tomar esa decisión. Por primera vez,
Miguel pudo ponerse en el lugar de Ricardo. Cuando terminó su trabajo, Miguel fue directamente a la pensión a buscar a su padre. «¿Miguel? ¿Pasó algo?» Ricardo se preocupó al verlo llegar fuera del horario acordado. «Papá, necesito hacerte una pregunta». «Claro. ¿Cómo pudiste dejarme cuando yo tenía 3 años?» Ricardo se sentó en la cama, con el rostro cargado de dolor. «No pude. Nunca pude. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Pero lo hiciste. Lo hice porque pensé que era lo mejor para ti. Estaba viendo a tu madre sufrir por mi culpa. Estaba viendo que no había suficiente comida en casa. Estaba viendo que mis vicios estaban destruyendo nuestra familia. Y pensabas que irte iba a resolverlo. Pensé que les daría una oportunidad para ser felices sin mí. Creía que ustedes merecían algo mejor que un padre adicto e irresponsable». Miguel se sentó al lado del padre. «¿Sabes una cosa? Pasé toda la vida odiándote por haberte ido. Pero hoy por primera vez pude imaginar lo difícil que debió ser para ti tomar esa decisión». Ricardo miró sorprendido a su hijo. «¿Y qué pensaste?» «Pensé que quizás hiciste lo que creíste correcto en ese momento, aunque haya estado mal, aunque haya lastimado a todos. ¿Tú crees que algún día podrás perdonarme?» Miguel respiró hondo. «Creo que ya empecé a perdonar». Ricardo comenzó a llorar. «Hijo mío, no merezco tu perdón. Quizás no lo merezcas, pero yo merezco tener paz en mi corazón, y no conseguiré esa paz siguiéndote odiando». Permanecieron en silencio unos minutos. «Padre, quiero ayudarte con los medicamentos y quiero ayudarte a encontrar un lugar mejor para vivir». «Miguel, no tienes por qué». «Sí, debo hacerlo. No porque lo merezcas, sino porque quiero. Porque eres mi padre y te amo, aun con todo el dolor que hay entre nosotros». Ricardo abrazó a Miguel con fuerza, y esta vez no fue un abrazo tenso. Fue el abrazo de un padre que había reencontrado a su hijo después de décadas de sufrimiento. «Te amo tanto, mi niño», susurró Ricardo. «Te he amado desde el día en que naciste hasta hoy, y te amaré hasta el día en que yo...». «No hables así», interrumpió Miguel. «No vas a ningún lado. Ahora que nos reencontramos, tendremos mucho tiempo para construir una relación nueva». En los meses siguientes, Miguel y Ricardo comenzaron a verse regularmente. Miguel ayudó al padre a comprar los medicamentos necesarios y a mudarse a un departamento pequeño, pero más digno. Ricardo consiguió un empleo mejor en una empresa de seguridad, trabajando de día en lugar de por la noche. Esto le permitió tener una rutina más saludable y más tiempo para convivir con el hijo. Doña Gloria, inicialmente hesitante, aceptó encontrarse con Ricardo nuevamente después de tantos años. El encuentro fue emotivo y doloroso al mismo tiempo. Conversaron durante horas, repasando el pasado, pidiéndose perdón mutuamente e intentando construir una nueva forma de relacionarse. «No puedo perdonarte completamente», dijo doña Gloria, «pero puedo intentar construir una nueva amistad, por Miguel y por todo lo que vivimos juntos». Ricardo aceptó esas condiciones. No esperaba recuperar el amor de su exesposa, pero estaba agradecido de poder tener una relación respetuosa con ella. Miguel también presentó a Ricardo a Eduardo, su compañero de cuarto, y a algunos amigos del trabajo. Al principio tuvo dudas sobre cómo presentar a un padre que había estado ausente tanto tiempo, pero notó que la gente era comprensiva con la complejidad de la situación. Carlos, del restaurante, se volvió un gran apoyo para la reconciliación. «Amigo, es increíble lo parecidos que son», decía Carlos, «no solo físicamente, sino en la forma de hablar, de gesticular». «Es extraño descubrir esto después de tanto tiempo», coincidía Miguel. «Pero también es bueno, muestra que tienen una conexión verdadera, que va más allá del tiempo perdido». 6 meses después del reencuentro, Miguel tomó una decisión importante. Invitó a Ricardo a trabajar con él en el restaurante. «¿Cómo es eso?», Ricardo no entendía. «Alejandro necesita a alguien para la limpieza general y organización del almacén. Es un trabajo honesto y estarías cerca de mí». «Pero Miguel, ¿estás seguro? ¿No será incómodo para ti tenerme ahí?». «Al principio quizás sea extraño,
pero quiero que formes parte de mi vida. Y donde paso la mayor parte de mi tiempo es en el trabajo. Ricardo aceptó la propuesta. El primer día, fue curioso ver las reacciones de los otros empleados. Algunos se sorprendieron, otros encontraron la historia conmovedora. Alejandro, el gerente, fue muy comprensivo. Miguel, si tú confías en él, yo también confío. Todos merecen una segunda oportunidad. Trabajar juntos fue un desafío inicial. Miguel tuvo que aprender a separar la relación padre-hijo de la relación profesional. Ricardo tuvo que aprender a ser respetuoso con la posición del hijo como empleado más antiguo. Pero poco a poco encontraron un equilibrio. Ricardo demostró ser un empleado dedicado y confiable. Miguel logró ser profesional cuando era necesario y cariñoso cuando era apropiado. Los clientes del restaurante, que habían presenciado las humillaciones meses antes, se sintieron intrigados al verlos trabajando juntos armoniosamente. Javier, el abogado que había defendido a Ricardo el día de la humillación, volvió al restaurante algunas semanas después. «Qué cambio interesante», comentó él con Miguel. «¿Cómo está siendo la experiencia?» «Complicada, pero buena», respondió Miguel con honestidad. «Estamos aprendiendo a ser padre e hijo de nuevo. Es valiente de tu parte. No cualquiera puede perdonar y dar una nueva oportunidad así. No fue fácil, y todavía no lo es. Pero aprendí que guardar rencor lastima más a quien lo guarda que a quien lo recibe». Un año después del reencuentro, Miguel y Ricardo habían construido una relación sólida, aunque aún en construcción. Celebraron el primer aniversario del reencuentro con un almuerzo sencillo, junto con doña Gloria. «Nunca pensé que vería este día», dijo doña Gloria emocionada. «Los dos juntos, en paz». «Yo tampoco», admitió Ricardo. «Por años creí que había perdido a mi hijo para siempre». «Y yo creí que nunca podría perdonar», dijo Miguel. «Pero aprendí que el perdón es más sobre liberación que sobre olvido». Durante ese periodo, Ricardo también logró reconectarse con algunos parientes lejanos, con los que había perdido contacto durante los años difíciles. Miguel conoció tíos y primos que no sabía que existían. «Es extraño descubrir que tengo una familia tan grande», comentó Miguel con su padre. «Tu madre pensó que era mejor alejarte de todos nosotros cuando las cosas se pusieron difíciles», explicó Ricardo. «Ella te estaba protegiendo de nuestro desorden familiar». ¿Y ella tenía razón? En ese entonces, sí. Éramos una familia problemática, pero hoy tal vez sea diferente. Miguel comenzó a asistir a reuniones familiares y a conocer su historia ancestral. Descubrió que Ricardo venía de una familia de trabajadores del puerto y que muchos de los problemas con el alcohol eran hereditarios. «Eso explica muchas cosas», dijo Miguel, «pero no justifica». «Claro que no justifica», coincidió Ricardo, «pero ayuda a entender y te ayuda a estar atento para no repetir los mismos errores». Esa conversación hizo reflexionar a Miguel sobre sus propios hábitos. Se dio cuenta de que también bebía socialmente con frecuencia y que a veces usaba el alcohol para lidiar con el estrés. Decidió reducir el consumo y estar atento a las señales. «Padre, gracias por alertarme sobre esto», dijo Miguel. «No quiero repetir tu historia». «Y no la vas a repetir», respondió Ricardo con convicción, «porque eres más fuerte de lo que yo era a tu edad, y porque ahora tienes a alguien que te apoya si lo necesitas». 2 años después del reencuentro, Miguel decidió salir del restaurante para abrir su propio negocio, una pequeña cafetería en el barrio donde vivía Ricardo. «Quiero que seas mi socio», propuso Miguel. «¿Socio? Pero no tengo dinero para invertir». «Tienes experiencia, dedicación y conoces a todo mundo de la zona. Eso vale más que dinero». Ricardo se emocionó con la propuesta. «¿Estás seguro?» «Lo estoy. Quiero construir algo nuevo contigo, algo que sea nuestro». La cafetería padre e hijo se volvió un éxito local. Ricardo, con su simpatía natural y conocimiento de la comunidad, atraía clientes. Miguel, con su experiencia en el servicio, garantizaba la calidad del trabajo. «Nunca pensé que los vería a ustedes dos trabajando juntos así», comentó doña Lupe, quien se había vuelto cliente habitual. «La vida está llena de sorpresas», respondió Miguel. «A veces las peores situaciones
pueden convertirse en las mejores. Ustedes me dan esperanza, dijo doña Lupe. Muestran que nunca es tarde para un nuevo comienzo. Durante este periodo, Ricardo también logró tratarse adecuadamente de sus problemas de salud. Con los medicamentos correctos y una vida más estable, su condición cardíaca mejoró significativamente. «Licenciado, ¿cómo está mi papá?», preguntó Miguel durante una consulta médica. «Mucho mejor», respondió el médico. El estrés de la vida anterior estaba empeorando su estado. Ahora, con una rutina saludable y apoyo familiar, puede vivir muchos años sin problemas. ¿Escuchaste eso, papá?, Miguel sonrió a Ricardo. «No te vas a librar de mí tan fácil». «No quiero librarme de ti nunca más», Ricardo respondió, emocionado. En el tercer aniversario del reencuentro, Miguel organizó una fiesta en la cafetería. Invitó a todos los empleados del antiguo restaurante, incluyendo a Alejandro y Javier. «Quiero agradecerles a todos ustedes», dijo Miguel en un pequeño discurso, «porque cada uno de ustedes fue parte de esta historia de reconciliación». Javier se acercó a Miguel al final de la fiesta. «¿Sabes que tu historia es inspiradora?», dijo. «Hasta he pensado en escribir un libro sobre ustedes». «No sé si nuestra historia sea tan especial», respondió Miguel. «Lo es, porque muestra que el amor puede superar cualquier error, que el perdón es posible incluso en las situaciones más difíciles». Esa noche, cuando la fiesta terminó y estaban limpiando la cafetería, Ricardo se acercó a Miguel. «Hijo, ¿puedo decirte algo?». «Claro, papá, claro. Estos 3 años a tu lado han sido los mejores de toda mi vida. Mejores incluso que cuando eras niño, porque ahora sé valorar cada momento. Para mí también, papá. Aprendí que la familia no se trata de perfección. Se trata de elegir amar, a pesar de los defectos». «¿Y crees que logramos recuperar todo el tiempo perdido?». Miguel reflexionó sobre la pregunta. «No, papá. El tiempo perdido está perdido de verdad, pero construimos algo nuevo, algo que quizás sea incluso mejor de lo que habría sido si nada hubiera pasado». «¿Cómo es eso?». «Porque ahora los dos sabemos el valor de tenernos el uno al otro, sabemos que no es algo garantizado. Eso nos hace valorar más cada momento juntos». Ricardo abrazó fuertemente a su hijo. «Te amo, mi muchacho, y no importa cuántos años viva, nunca me cansaré de decirlo». «Yo también te amo, papá, y ahora ya no te vas a librar de mí». Se rieron juntos, terminando de limpiar la cafetería en un silencio cómodo. 5 años después del reencuentro, Miguel conoció a Lucía, una maestra de escuela pública que se volvió cliente habitual de la cafetería. Ella quedó encantada con la historia de la familia y pronto se integró al grupo. «Nunca había visto a un padre y un hijo tan unidos», comentó Lucía. «Es hermoso de ver». «No siempre fue así». Miguel le contó la historia completa. «Eso lo hace aún más especial», dijo Lucía, «porque ustedes eligieron reconciliarse. Eligieron construir algo nuevo». Lucía y Miguel comenzaron a salir, y Ricardo la recibió como una hija. Él estaba especialmente feliz de ver a su hijo formando su propia familia. «Vas a ser un padre mucho mejor de lo que yo fui», le dijo Ricardo a Miguel. «Voy a ser diferente a ti, eso seguro, pero también voy a ser parecido en muchas cosas buenas que aprendí observándote trabajar en la cafetería». «¿Qué cosas buenas?». «Dedicación, honestidad, capacidad de empezar de nuevo. Me enseñaste que los errores no definen a una persona si está dispuesta a cambiar». Cuando Lucía y Miguel se casaron, Ricardo fue el padrino. Durante el discurso en la boda, dijo: «Mi hijo me enseñó que el perdón es el mayor acto de amor que existe. Hoy él está comenzando una nueva familia y sé que será un esposo y padre maravilloso, porque aprendió a transformar el dolor en amor». Lucía estaba embarazada de su primer hijo cuando los médicos descubrieron que Ricardo había desarrollado cáncer. Era tratable, pero requeriría quimioterapia. «No se preocupen por mí», dijo Ricardo. «Voy a luchar contra esto. Quiero conocer a mi nieto». Miguel se desesperó con la noticia. «Papá, no puede pasarte nada ahora, no después de todo lo que construimos juntos». «No me pasará nada», sonrió Ricardo. «Tengo demasiadas razones para vivir». Durante el tratamiento, Miguel cuidó a su padre con toda dedicación.
Lo llevaba a las consultas, atendía la cafetería solo y pasaba las noches en el hospital cuando era necesario. «Hijo, no tienes que hacer todo eso», decía Ricardo. «Tienes a tu esposa embarazada que atender. Lucía lo entiende. Y tú me cuidaste toda la vida, aunque fuera desde lejos. Ahora me toca a mí cuidarte a ti». El tratamiento fue difícil, pero Ricardo reaccionó bien. 6 meses después, los médicos confirmaron que el cáncer había sido eliminado. «Ahora sí puedo conocer a mi nieto en paz», dijo Ricardo emocionado. Diego, el primer hijo de Miguel y Lucía, nació un día soleado de diciembre. Ricardo estaba en la sala de espera del hospital, nervioso como cualquier abuelo. Cuando Miguel salió de la maternidad con el bebé en brazos, Ricardo lloró. «Es hermoso, hijo. ¿Quieres cargarlo?». Ricardo tomó al bebé con cuidado, como si fuera de cristal. «Hola, Diego. Yo soy tu abuelo Ricardo. Te prometo que seré para ti el abuelo que no pude ser padre para tu papá». Miguel observaba la escena conmovido. Veía a su padre cargando a su hijo y sentía que el ciclo se había completado. Las heridas del pasado se habían convertido en sabiduría para el futuro. Doña Gloria, ahora abuela de Diego, también estaba presente. «Mira nada más», dijo ella, «3 generaciones juntas. Nunca pensé que vería este día». «La familia está completa», coincidió Miguel. Diego creció rodeado de mucho amor. Ricardo se convirtió en un abuelo presente y cariñoso, compensando con su nieto el tiempo que había perdido con su hijo. «Abuelo, cuéntame la historia de cuando tú y papá trabajaban juntos», pedía Diego, a los 5 años. «¿Qué historia quieres oír hoy?». La del día que se volvieron a conocer. Ricardo contaba la historia siempre adaptada a la edad del niño, enfatizando la importancia del perdón y la segunda oportunidad. «¿Y por qué papá perdonó al abuelo?», preguntaba Diego. «Porque tu papá tiene un corazón muy grande, y porque entendió que todos pueden cambiar si de verdad quieren». A los 10 años de reencuentro, Miguel y Ricardo decidieron expandir el negocio. Abrieron una segunda cafetería, esta vez administrada principalmente por Ricardo. «¿Estás seguro de que puedes manejarla solo?», preguntó Miguel. «Lo estoy, y si necesito ayuda sé que puedo contar contigo. Siempre». La segunda cafetería, llamada Nuevo Comienzo, se convirtió en un punto de encuentro para personas que pasaban por dificultades familiares. Ricardo, con su historia de vida, lograba aconsejar a clientes que vivían situaciones similares. «Don Ricardo», dijo una clienta, «¿cómo logró reconquistar a su hijo?». «No lo reconquisté», respondió Ricardo. «Construimos una relación nueva. La antigua estaba demasiado rota para arreglarse, pero logramos construir algo mejor sobre las ruinas». «¿Y cómo se hace eso?». «Con mucha paciencia, mucho amor y mucho perdón. De ambos lados». Miguel, ahora padre de 2 hijos, Diego y Valeria, se convirtió en una referencia en la comunidad como ejemplo de perdón y reconciliación. «Papá», preguntó Diego, ahora de 8 años, «¿te enojaste mucho con el abuelo cuando descubriste que era tu papá?». «Me enojé, hijo, mucho y muy triste». «¿Y por qué lo perdonaste?». «Porque me di cuenta de que el enojo me lastimaba más a mí que a él, y porque aprendí que las personas pueden cambiar de verdad». «¿El abuelo cambió?». «Mucho. El abuelo de hoy es muy diferente del hombre que me dejó cuando yo era niño». «¿Y tú también cambiaste?». Miguel sonrió. «También cambié, hijo. Aprendí a perdonar. Aprendí a entender que las situaciones son más complicadas de lo que parecen». Cuando Diego cumplió 10 años, Ricardo organizó una fiesta en la cafetería original. Invitó a todas las personas que habían sido parte de la jornada de reconciliación. «Quiero agradecerles a todos ustedes», dijo Ricardo en un pequeño discurso, «porque cada uno contribuyó para que yo pudiera tener a mi familia de vuelta». Javier, ahora un amigo de la familia, se acercó a Miguel. «¿Sabes que tu historia todavía inspira a mucha gente? ¿Cómo es eso?». «Varias personas me buscaron después de contar tu historia. Padres que querían reconectarse con hijos, hijos que querían perdonar a padres. Tu historia da esperanza». «No hicimos nada extraordinario», respondió Miguel. «Solo aprendimos a amar a pesar de las heridas».
y eso sí es extraordinario. Esa noche, cuando la fiesta terminó, 3 generaciones de la familia se quedaron juntas en la cafetería. Ricardo, Miguel, Lucía, Diego y Valeria. «Abuelo», dijo Diego, «cuéntale a Valeria la historia de cómo tú y papá se encontraron». Ricardo miró a Miguel, quien asintió sonriendo. Había una vez un padre que cometió un error muy grande y perdió a su familia. Por muchos años ese padre estuvo muy triste y trató de encontrar una manera de mostrarle a su hijo que todavía lo amaba mucho. Y luego, Valeria, de 4 años, prestaba atención. Luego un día encontró a su hijo trabajando en un restaurante, pero el hijo no sabía que él era el padre. ¿Y qué pasó? Ricardo miró a Miguel nuevamente, con los ojos llorosos. El hijo descubrió quién era. Se enojó mucho al principio, pero después tuvo la generosidad de perdonar y dar una oportunidad para que fueran familia de nuevo. ¿Y vivieron felices para siempre?, preguntó Valeria. «Estamos viviendo felices para siempre», respondió Miguel, «un día a la vez». Ricardo se levantó y abrazó a Miguel. «Gracias, hijo mío, por darme esta segunda oportunidad, por dejarme ser tu padre de nuevo, por dejarme ser abuelo de tus hijos. Gracias a ti, papá, por nunca rendirte, por mostrar que es posible cambiar, por enseñarme que el amor es más fuerte que cualquier error». Lucía observaba la escena con lágrimas en los ojos. Esos 2 hombres habían transformado dolor en amor, resentimiento en comprensión, separación en unión. Diego se acercó a los 2. «Papá, abuelo, ¿puedo decir algo?» «Claro, hijo», dijeron los 2 al mismo tiempo. «Ustedes son el mejor papá y el mejor abuelo del mundo entero». Ricardo y Miguel se miraron y sonrieron. Habían recorrido un largo camino desde aquel día en el restaurante cuando el jugo de naranja se había derramado. Ese momento de humillación se había convertido en el comienzo de una nueva historia, una historia de perdón, de segundas oportunidades, de amor incondicional, una historia que probaba que nunca es demasiado tarde para un nuevo comienzo, nunca es demasiado tarde para pedir perdón, nunca es demasiado tarde para ser familia. Afuera de la cafetería, un letrero pequeño decía, «Padre e hijo, donde toda familia es bienvenida». Y abajo, una frase más pequeña, «Segundas oportunidades siempre disponibles». Y así, en una noche de diciembre en Veracruz, 3 generaciones de la familia Morales se abrazaban, habiendo aprendido que el amor verdadero no es perfecto, pero es persistente. No es fácil, pero es posible. No borra el pasado, pero construye un futuro mejor. La historia de Ricardo y Miguel se había convertido en una leyenda en el barrio. La gente les contaba a sus hijos y nietos sobre el mesero que descubrió que estaba humillando a su propio padre, y sobre el padre que nunca se rindió en recuperar el amor de su hijo. Pero para ellos no era una leyenda, era simplemente vida. Vida con sus errores y aciertos, sus dolores y alegrías, sus separaciones y reencuentros. Y en esa cafetería, todos los días, padre e hijo trabajaban codo a codo sirviendo café y sándwiches, pero principalmente sirviendo esperanza. Esperanza de que las familias rotas pueden reconstruirse, de que los corazones heridos pueden sanar, de que el perdón puede transformar cualquier historia. Fin de la historia. Ahora cuéntame qué te pareció esta historia de perdón y reconciliación familiar. ¿Crees que Ricardo mereció el perdón de su hijo después de tantos años de ausencia? ¿Qué harías en el lugar de Miguel? Deja tu comentario sincero sobre esta emocionante travesía que acompañamos juntos. Muchas gracias por tu atención y no olvides darle like a este contenido y suscribirte a nuestro canal para más historias que tocan el corazón.